Esta generación es una generación perversa. Así empieza el Señor uno de sus discursos. Ciertamente que consiguió la atención de la gente. No digo yo que consiguiese el agrado, ¿verdad?, de la gente, porque estas palabras de entrada parecen duras, ¿no? Es un calificativo bastante duro, perverso. O sea, malo no, lo siguiente, ¿verdad? Y esto es lo que usa el Señor, esta palabra es lo que usa el Señor para calificar a una generación, la generación de su tiempo, aquellos que estaban allí. Esto seguro que les chocó. ¿Y cuál es el motivo de emplear palabras tan fuertes? ¿Por qué dice esto? Por un pecado que achaca a esa generación. Y ese pecado es un pecado de incredulidad. Entre todos los pecados que se nos podría ocurrir, a ver, ¿qué puede ser más grave, más digno de ser calificado como algo perverso? El Señor pone en primer lugar, para definir a esa generación como perversa, la incredulidad. Y ciertamente la incredulidad es pecado, porque no estaban creyendo en Él, en sus palabras, que Él estaba transmitiendo con todo su corazón, con una verdad que era desbordante, capaz de derretir a cualquiera, con su presencia, con sus acciones, con su misericordia, con todo lo que Él transmitía. Era coherente, era verdadero, Él es la verdad, con la autoridad con la que hablaba, con los signos que hacía, los milagros, las sanaciones, las liberaciones, las obras de amor, de misericordia, restaurando vidas, heridas. Y todo esto era rechazado. Por un lado, muchos, incluso Herodes, querían ver a Jesús, decir alguna cosa, actuar, tenían interés en ver, pero no en creer, no en adherirse a Él, no en obedecerle, porque sus oídos estaban cerrados, porque su corazón estaba duro como la piedra. Y esas palabras, gestos, acciones, la presencia de Cristo, el Mesías, el Salvador, los dejaba igual, no penetraba, su palabra no penetraba y no cambiaba, no transformaba sus vidas, porque ellos estaban como con un impermeable, ¿verdad?, como con paraguas ante la lluvia. No calaba, no entraba. Y esta dureza de corazón, estos oídos cerrados a la verdad, esta resistencia al Espíritu Santo que hablaba a borbotones a través de Cristo, esto es lo que le hace al Señor admirarse, pero admirarse negativamente, claro, porque esto no es para elogiar, al contrario, es para calificar como un gran mal, una gran perversidad, que teniendo la luz en medio de ellos, siguen con la oscuridad, rechazan la luz. Teniendo al Salvador que quiere conducirlos, rescatarlos, guiarlos al camino de la vida, prefieren seguir esclavos en sus pecados, en su ignorancia, en su maldad, y seguir el camino de la muerte. Esta generación es una generación perversa. Y de hecho el Señor cita algunos ejemplos de la historia sagrada, como vemos anteriormente, como había enviado Dios profetas, como Jonás, que va a Nínive y anuncia que va a venir un castigo. Pero la gente de aquella ciudad, comenzando por el rey, todos reconocen esa palabra como venida del cielo y se arrepienten, cambian de vida, cambian de conducta y Dios los perdona. Porque hubo un hombre que actuó, y eso que no tenía mucho interés tampoco en obedecer a Dios, pero al final lo hizo, actuó siendo transmisor de lo que Dios le decía que tenía que decir. Y aquí estaba Dios mismo encarnado entre los hombres y no le hacían caso. Pone el ejemplo también del rey Salomón, en su sabiduría,
cómo venían hasta la reina de Saba de muy lejos a escuchar su sabiduría, sabiduría que Dios le había concedido, algo que Dios le había dado. Pero aquí estaba el mismo Dios, la sabiduría, la sagrada sabiduría, Jesucristo mismo, no una sabiduría como un don concedido, sino la misma sabiduría divina en persona, y los de cerca, no digo ya los de lejos, los de cerca rechazándolo. Entonces dice que en el juicio, porque va a haber un juicio y vamos a ser juzgados, estos que acogieron lo que Dios había dado en su tiempo, pues se levantarán contra estos que no acogieron a Dios mismo, que vino a visitar a su pueblo. Es decir, que vamos a ser juzgados en la medida, de acuerdo a los dones recibidos. Y los que hemos recibido mucho, porque tenemos la plenitud de la revelación, tenemos a Jesucristo y tenemos todo el magisterio de la Iglesia, tenemos toda la verdad, la sana doctrina para conocer la verdad y guiar nuestras vidas con sabiduría y amar a Dios conociéndole. Podemos amarlo, podemos servirlo, podemos alcanzar el fin de nuestra vida. Si rechazamos lo que se nos da, si escogemos otros caminos, vamos a ser juzgados muy severamente, porque es mucho lo que estamos rechazando, es mucho lo que estamos desaprovechando, son muchos tesoros los que no estamos valorando, quizá porque amamos más otras cosas que no tienen comparación, que no valen nada, en comparación con esto que nos ha visitado, con Dios mismo que ha venido a nuestro encuentro, con Cristo que se entregó en la cruz por nosotros, con la sabiduría de lo alto y los misterios escondidos desde siglos que se nos han revelado ahora para nosotros, para nuestro conocimiento. Pero conocimiento no intelectual, para saciar nuestra curiosidad solo, ni mucho menos, sino conocimiento para que escuchemos con docilidad y pongamos en práctica, obedezcamos la verdad, a Cristo. Y si no hacemos esto, pues estaremos en el lugar en que Cristo coloca a aquella generación perversa. Estaremos en el lugar de esos a los que Cristo dice que en el juicio van a ser juzgados con mucha severidad y condenados justamente por haber rechazado la palabra que les ha llegado y que los podía salvar. Pero sabemos que el Señor tiene paciencia y es el tiempo de la paciencia y de la misericordia. Pero así como Nínive recibió un tiempo de misericordia antes del castigo y lo aprovecharon, lo sensato es que nosotros también aprovechemos ahora la misericordia y la paciencia de Dios, que todavía está esperando que reaccionemos y que esta generación pueda ser finalmente calificada, no como merecemos, que seguramente merecemos un juicio más severo que la de su tiempo, sino como generación que, habiendo sido perversa o muy perversa, finalmente ha abierto el corazón y ha obedecido a la verdad y se ha convertido y se ha salvado. Con nuestra postración, con nuestra humillación, con nuestra fe, colaboremos con los planes del Señor para nosotros y para este tiempo, para esta generación. Que hoy sean muchos los que proclamen, porque han hecho vida primero, proclamemos la verdad de Cristo. Y que nuestro testimonio, si en algún lugar es rechazado, pues si la unción del Espíritu que había en Cristo fue rechazada, puede ocurrir con nosotros. Pero será grave el juicio de los que, habiendo rechazado el amor, la verdad, la unción, la luz de lo alto que está aquí entre nosotros, pues hayan escogido la oscuridad y el engaño. Luchemos para que la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la pueden vencer, prevalezca e ilumine cada vez más corazones, y que esta generación, la nuestra, despertemos, abramos los ojos y los oídos para escuchar y acoger la palabra de Cristo,
nuestro Salvador. Así sea.